Bien. En esta oportunidad voy a hablarles sobre un tema que es interesante, es regresión lineal. De acuerdo a la regresión lineal, aquí está, es una parte de la regresión por mínimos cuadrados, entre otros métodos numéricos para poder hacer regresión por mínimos cuadrados. Está la regresión polinomial, la regresión lineal múltiple, la regresión no lineal. Bien, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre la regresión lineal. Entonces, tendríamos lo siguiente. Bien, la regresión lineal consiste en aproximar un conjunto de muestras por medio de una línea recta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un conjunto de muestras y nosotros vamos a tener los parámetros de una línea recta, que va a ser su cruce por cero y su pendiente. Entonces, nosotros deseamos determinar qué línea recta se aproxima mejor a este conjunto de datos, ¿no? Luego, para conseguir eso, vamos a hacer un desarrollo matemático que nos va a llevar a un conjunto de ecuaciones, las cuales van a permitir responder la pregunta ¿qué valores a sub 0 y a sub 1 son aquellos que mejor se aproximan al conjunto de datos que tenemos? Bien, bien, entonces nosotros proponemos aquí una ecuación, por una ecuación lineal. Ahora, vamos a ordenar esta ecuación lineal de tal forma que despejamos el error. ¿De acuerdo? Este de aquí, E, representa el error. Ahora, nosotros vamos a usar un criterio para determinar aquellos valores a sub 0 y a sub 1, los cuales minimizan el error. ¿De acuerdo? Pero minimizan el error cuadrado. Por eso, mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, nosotros proponemos sumar el cuadrado de todos los errores. Entonces, los errores son estas líneas rojas que están aquí. Aquí. Vamos a sumar todas esas distancias de nuestra línea recta hacia los puntos muestreados. Entonces, al hacer eso, vamos a determinar la distancia de los errores, ¿no? Entonces, los errores son las distancias entre los puntos muestreados y la línea recta que tenemos, ¿no? Nuestro modelo lineal. Ahora, nosotros sumamos el cuadrado de esos errores. Y ahora esa suma es, pues, obviamente un número. La idea es minimizar esa suma. ¿De acuerdo? Es minimizar esa suma. Encontrar aquellos valores a sub 0 y a sub 1, para los cuales esa suma es mínima. Entonces, lo primero que se nos vendría a la cabeza sería a lo mejor el criterio de la primera derivada, ¿no? Vamos a hacer eso. Vamos a derivar respecto a sub 0 y a sub 1 una vez y vamos a obtener estas expresiones que están aquí. Lo que hemos hecho ha sido derivar esta expresión que está acá respecto a sub 0, respecto a sub 1 y hemos obtenido esas expresiones, ¿no? Ahora, es implícito que estas sumatorias están yendo desde 1 hasta n. Por eso no se escriben, porque ya es implícito. Ahora, lo que sigue es igualar a 0. Vamos a igualar a 0 las primeras derivadas para aplicar un criterio de primera derivada. Entonces, al igualar a 0, nosotros tendríamos el siguiente par de ecuaciones. ¿Ya? Vamos a armar un sistema, como se muestra aquí. A continuación hemos armado un sistema de ecuaciones cuyas variables son a sub 0 y a sub 1. Fíjense bien, sub 0 y a sub 1. ¿De acuerdo? Aquí es a sub 1. Entonces,
hemos armado este sistema y ahora vamos a resolver dicho sistema. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Desde este paso hasta este paso, hemos reemplazado esta sumatoria por un equivalente, que va a ser igual a n por a sub 0, ya que a sub 0 es una constante y esta sumatoria va desde 1 hasta n. Ahora, al resolver el sistema, obtenemos estas respuestas, que a sub 1 vale esta expresión, se puede calcular mediante esta expresión, y que a sub 0 se puede calcular mediante esta otra expresión. Bien, nosotros podemos utilizar un concepto de covarianza, ¿de acuerdo? Que se muestra aquí. Al resolver esta ecuación, vamos a poder obtener esta expresión, que está en términos de las medias de x y y. Ahora, nosotros podemos utilizar ese concepto para expresar el resultado anterior de una forma más compacta. De esa forma. De esta forma, solo tendríamos que calcular la covarianza entre x y dividirlo entre la covarianza entre x y x. Y luego, ya obteniendo ese resultado, podemos determinar a sub 0, ¿no? Simplemente conociendo las medias de x y a1 que ya ha sido calculado. Ahora, estos resultados los estoy sacando de una bibliografía de métodos numéricos para ingenieros de la quinta edición del libro de Chapra. Bien, ahora, lo que nos interesa es implementarlo en Python. Vamos a hacer eso ahora. Vamos a implementar esto en Python. La implementación ya la tengo. Ahora les voy a explicar rápidamente lo que necesitan saber para poder entender la implementación que he realizado. Nosotros vamos a definir una función que se va a llamar linear regression. Entonces, linear regresión tiene a esta función, nosotros le vamos a pasar los vectores x y y, ¿de acuerdo? En forma de vectores. Le vamos a pasar aquellos datos pues, que corresponden al muestreo que hemos realizado, ¿no? Bien, lo que buscamos es implementar en esta función este conjunto de ecuaciones tales que al final tengamos el resultado que deseamos, es decir, a sub 1 y a sub 0, la pendiente y el cruce por 0. Bien, para eso nosotros necesitamos conocer dos cosas. Cómo calcular la media en NumPy y cómo calcular una suma en NumPy. Una suma, pues, de los elementos de una matriz o de un vector. Entonces nosotros podemos hacer eso mediante estas dos funciones, min y sum. Para mostrarlo, aquí tengo esto. Bien, observen. Si yo aquí le pongo np.min y le ingreso un vector, me va a calcular y me va a lanzar como resultado la media de ese conjunto de datos. Como vemos aquí es 2, ¿no? Podríamos, por ejemplo, colocarle más datos para ver qué sucede. 5, 6, 7. Voy a lanzar 3.5. Me ha calculado la media de este conjunto de datos, ¿no? Ya, listo. Me calcula la media entonces. No, ahora se muestra. Entonces vamos a calcular ahora, por ejemplo, la suma con n.sum. 0.1.2, por ejemplo. Ahí está, me calculo la suma. Así de simple funcionan estas funciones. Valga la redundancia. Bien, ahora que ya saben cómo funcionan con este media y con este sum, vamos a poder escribir nuestra implementación de la regresión lineal. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la media de la siguiente forma. Vamos a decir m sub x va a ser igual a np.min de x. Luego de eso vamos a calcular la media de y. Va a ser n.min y. Una vez hecho eso, vamos a calcular sxx y sxy, es decir, la covarianza entre x y y, sxy, va a ser igual a n.sum
x por y menos n, ¿cierto? N por m sub x por m sub y. Aquí para calcular n, es decir, la longitud del vector con el que estoy trabajando, vamos a hacer ese, n.6 x, ¿cierto? n.6 simplemente me arroja el valor de la longitud del vector. Por ejemplo, si hago n.6 y aquí le doy, no sé, 0,1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Aquí me va a calcular la longitud de este vector. Aquí me dice 8, ¿no? Bueno, no sé, contemos 0, 1, ahí tendría 1, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5, 6, 7, 8 elementos, ya está. Ya calcula la longitud del vector. Entonces, ahí está, ¿no? N tiene, representa la longitud del vector. Listo. Luego, la covarianza entre x y x sería n.sum x por x menos n por la media x por la media x. Listo. Ahora calculemos a 1, que sería SXY sobre SXX, y a 0, que sería M sub Y menos a sub 1, perdón, a sub 1, sí, por M sub X. Listo, ahí está. Entonces le daríamos return, lo vamos a hacer en una tuple, a sub 0, a sub 1. Listo. Esta, es así como está escrito, ya lo he implementado, ¿de acuerdo? Tal cual como está aquí, ya lo he implementado. Aquí lo tengo en Visual Studio, ¿ya? Para poder hacer para que funcione todo lo que acabo de escribir y de explicar, necesitamos importar una librería que se llama NumPy, ¿de acuerdo? Lo vamos a importar mediante esta línea. Y todo lo que acabo de explicar está justo aquí, en esta función, que es la que me interesa que se entienda en este video. ¿De acuerdo? Esta función de aquí es la que acabamos de implementar en la diapositiva. Luego, hemos implementado esta función con una librería llamada NumPy, que está siendo llamada con esta primera línea. Luego, les voy a explicar brevemente cómo funciona todo este rollo. Aquí declaramos el conjunto de datos con el que vamos a trabajar, X y Y. ¿De acuerdo? X van a ser pues las ordenadas en el eje X y Y van a ser pues los puntos en el eje Y, los puntos correspondientes al eje Y. Ahora, calculamos entonces mediante la función línea de regresión. Entonces aplicamos el algoritmo que podríamos decir que acabamos de desarrollar sobre este conjunto de elementos y guardamos los resultados en A. Es una tuple. Ahora, imprimimos, ¿de acuerdo? El valor de A sub 0, tal cual, A sub 1, tal cual, ¿no? Porque aquí primero en 0 tenemos A sub 0 y 1 tenemos A sub 1, ¿no? Y finalmente, le decimos al programa que plotee, ¿de acuerdo? Que plotee una línea, ¿de acuerdo? La línea correspondiente a los valores, la línea correspondiente al corte por 0 a sub 0 y a la pendiente a sub 1 que acabamos de calcular, y que también calcule, pues dibuje los puntos del conjunto de datos. Eso es lo que se hace. Entonces se ha creado no una librería, sino una función plot, ¿de acuerdo? La cual en esta línea dibuja los puntos, en esta línea calcula la recta, y el resto de líneas sirve para dibujar nada más. Entonces vamos a ver esto ya, vamos a darle play a esto. Listo, aquí tenemos ya aquí ya tenemos una representación gráfica de todo lo que hemos estado haciendo. Esta línea es aquella línea cuyos valores pendiente, cruce por 0, minimizan la suma de los errores elevados al cuadrado.
Y todos estos puntos que están aquí de color morado, todos estos puntos que están aquí, son aquellos puntos a los que nosotros nos queremos aproximar. ¿De acuerdo? Es el conjunto de datos a los cuales deseamos aproximarnos. Con el modelo de pues, una línea. Listo. Eso sería entonces todo por este video. Este código lo voy a estar dejando en la descripción. Muchas gracias por haberlo visto. Denle like, suscríbanse y hasta un nuevo video.